Listo. Muy buenas noches, compañeros y tutor. Bueno, nosotros somos el grupo 408010-12 en el encuentro de lectura crítica para la fase número 2 de cuerpo y espacio-tiempo. Con nosotros acá en la reunión se encuentra Antonio Monrosí, Jair Vega, Mauricio Vázquez y Laura Hernández. Nosotros somos el grupo número 12 y a continuación va a iniciar la intervención Antonio Monrosí. Listo. Listo, Antonio, ya puedes iniciar. Vale, gracias, viejo Nelson. Buenas noches, mi nombre es Antonio Salamanca y yo voy a exponer sobre el texto de Briana Cano Díaz sobre las aproximaciones al cuerpo performático de la presencia a una corpopolítica. Bueno, pues el cuerpo ha sido un elemento central en la historia del arte, pero su significado ha cambiado con el tiempo. Durante siglos, el arte clásico y moderno idealizó el cuerpo femenino, representándolo como un objeto pasivo de contemplación. Sin embargo, con la irrupción del arte performático en la década de 1960, las artistas comenzaron a utilizar su propio cuerpo como una herramienta de expresión, resistencia y cuestionamiento de las normas sociales. Para Cano, el arte moderno retomó el discurso clásico, particularmente la división entre naturaleza e idealidad, comenzada por los griegos. Desde la cultura griega hasta el Renacimiento, el cuerpo femenino ha sido representado bajo ideales de belleza y perfección simétrica. Obras como El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli y La Venus de Milo reflejan cómo la mujer ha sido un símbolo de pasividad y contemplación sin agencia propia. El cuerpo femenino en estas representaciones es un objeto de deseo, es un símbolo de perfección que carece de voz propia. Este tipo de imágenes reforzaron por siglos la idea de la mujer como un ser pasivo, sujeto a la mirada del espectador masculino. Las apuestas feministas en el arte de la década de 1960 buscaron desarticular el discurso de lo natural como estatuto esencialista que diferencia y jerarquiza a los sujetos. La performance permitió que el cuerpo dejara de ser una imagen para convertirse en una herramienta de denuncia. A través de la acción y la interacción con el público, las artistas pusieron en evidencia la violencia, el control y la fragilidad del cuerpo femenino en la sociedad. A partir de los años 60, artistas como Yoko Ono con Good Peace, Orlan con Acción Orlan Corps y Mariana Abramovic con Rhyme Zero desafiaron esta visión pasiva del cuerpo femenino y utilizaron su propio cuerpo como un medio de exploración de la identidad, la vulnerabilidad y el poder. Aquí vemos un ejemplo claro de cómo el público interactúa con el cuerpo del artista, cuestionando así la violencia y la observación del cuerpo femenino. Esta es la obra de Yoko Ono, Good Peace. Para Cano, el cuerpo performático constituye un acto de irrupción en el campo de lo visual como un objeto que se posiciona en el espacio y produce símbolos. Un caso contemporáneo de estos ejercicios performáticos es sobre la Avenida México de Chantal Peñalosa. Esta obra en la que el artista se sienta frente a una patrulla fronteriza genera un diálogo silencioso entre su cuerpo y la vigilancia estatal. Su performance evoca la tensión entre la presencia, la observación y el poder. En este caso, la inmovilidad en esta obra no significa sumisión, sino resistencia. El simple acto de estar presente en un espacio de control y vigilancia
transforma el cuerpo en un símbolo de desafío. El concepto de la mirada resulta clave en el performance. A diferencia del arte clásico, donde la mujer es un objeto de observación, en la performance el cuerpo femenino devuelve la mirada y confronta al espectador. Aquí vemos una obra titulada Untitled Pin Stills de Cindy Sherman, donde se explora esta relación y se desafía la percepción tradicional del cuerpo femenino. Con esto se representa la forma esto representa la forma en la que la mujer toma el control de su propia imagen en el arte. Con lo anterior, el arte performático ha transformado la representación del cuerpo en el arte. Mientras que la tradición clásica mostraba el cuerpo femenino como un objeto de belleza pasiva, la performance lo ha convertido en un espacio de acción y de resistencia y de confrontación. Obras como la de Chantal Peñalosa nos invitan a cuestionar cómo el cuerpo interactúa con la mirada, el espacio y el poder. A través de la acción, las artistas han demostrado que el cuerpo no solo es una representación, sino es un agente activo y vivo del cambio. Listo, esa es mi exposición. Continúa el compañero Yair. Muchas gracias. Sigue nuestro compañero entonces, Yair. Listo. Su compañero, usted la ven, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Listo. Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Yael Fernando Pineda Vega y en el día de hoy les expondré la piel de la historia de la piel, que es realizada por Solastrid Giraldo. Listo. Entonces empezamos con la pregunta: ¿qué pasaría si cerramos nuestros ojos para abrir los otros sentidos? El cuerpo es malo, los sentidos son sospechosos, la salvación es posible aniquilándolos uno a uno. La mirada refinada, sentidos relegados. Entonces, aquí lo que vemos es que la mirada siempre predominó sobre todas las cosas y que siempre nosotros tuvimos la visión para ver como tal. O sea, la sociedad siempre nos dijo que nuestra percepción siempre está en la vista solamente. Entonces aquí decimos que los sentidos están relegados porque la sociedad no quiere que nosotros tal vez pensemos en que el cuerpo piense, sino lo que desea acá es aniquilarlo, o sea, aniquilar cada uno de los sentidos y que estos sentidos simplemente el ser humano no los use y solo use la vista, que esto principalmente es usado por las iglesias para expresar la grandeza de toda la iglesia y, por ejemplo, en el caso de los templos, por eso son así tan bonitos visualmente, porque antiguamente se usaba para los analfabetas en la Edad Media, para expresar lo que no podían ver a través de la lectura, lo podían ver a través de los ojos, y entonces por esto dice que la mirada reinaba. Entonces aquí vemos una obra de violencia de Luis Ángel Rengifo, en donde se expone la violencia que hubo por esos años, que fue la violencia partidista de liberales, conservadores y todo esto. Entonces nos dice: lógica feroz del barroco, exaltación de la carne y salpicaduras de sangre. El cuerpo simplemente desaparece, cuerpos que no tienen autonomía o presencia. Esto claramente nos deja ver que los cuerpos simplemente son contenedores de nuestros órganos simplemente, y lo que podemos ver a través de la visión es solamente verdadero, y que el cuerpo, como dijimos en la anterior diapositiva, debemos aniquilarlo y que este no tenga visión, pensamiento propio, sino que se guíe por el tema de la mirada. Y listo, entonces aquí tomamos el otro camino, que ya no es simplemente la mirada como nos hacía ver la iglesia, como la iglesia lo ha hecho durante todos los años. Entonces otros artistas toman otros caminos, como en el caso de la obra Mugre de Rosenberg Sandoval, en donde él tiene a una persona
y él la arrastra por todo el recinto y el recinto se va ensuciando, el recinto se va contaminando de los olores, se va contaminando del tema de olores y la suciedad de todo el recinto. Entonces él nos dice acá que realiza todo tipo de contaminación cuando arrastra el cuerpo de un mendigo por el suelo y lo estrega contra una pared. Entonces eso es lo que la sociedad no podría ver si no le parece chocante, algo que diría, no, esto no lo podemos ver. Entonces, por medio de otros sentidos lo podrían ver, como lo dice acá, el olor del paria social, el temido olor del otro. Aquí podemos resaltar algo y es que, por ejemplo, en Alemania, los nazis veían a los judíos, tenían como una especie de olor que le llamaban el judaíte. Entonces, que los judíos desprendían este olor. Entonces, por ahí va esto. Entonces, luego tenemos al otro artista que toma ya las partes olfativas y con una perfumería, haciendo alusión a lo que dije anteriormente, entonces él lo que hace es perfumar las diferentes paredes con diferentes, mm, podríamos decir que con olor de todas las personas y entonces combina extraños olores y armonías e inéditos acordes. Y por el otro lado también de olfativo, podríamos decir que otro artista que toma otro camino es José Alejandro Restrepo con La Musa Paradisíaca, en donde nos expone unos plátanos que exponen la violencia en los campos colombianos, con el tema de los campesinos. Entonces nos dice él que expone el olor colectivo de la violencia, racimos de banano se pudren durante todo el tiempo de la exhibición, y esto lo que hace es la repulsión y lo que hace es expulsar a los olfateros del recinto. Efectivamente, por este tema, lo que antiguamente podíamos ver por los ojos, lo podemos percibir de otra manera, que este es por el tema de los olores. Otra artista que toma otro tipo de esto en una ciudad es María Teresa Incapié, en donde ella quiere hacer algo en una ciudad, con el tema de los sonidos en una ciudad, por ejemplo, Bogotá, que es tan ruidosa y nosotros no podemos escuchar ni lo que, pues, con tanto ruido de los carros, del tráfico. Entonces, María Teresa Incapé quiere resaltar sonidos en una ciudad donde se pierden. Entonces se enfrenta a la ciudad. Entonces María Teresa se enfrenta con ese silencio tan potente de ya estar dentro de una vitrina. Entonces ella no puede sacar lo que tiene, exponer por medio del habla, porque en una ciudad tan ruidosa, pues eso se comprime. Entonces se comprime ese grito de la persona, la persona subjetiva. Entonces se comprime debido a todo este ruido y no se puede escuchar. Entonces algo que quiero resaltar aquí es que mirar es un asunto de poder y política. Entonces el tema que les decía de que nosotros en las pinturas podemos llegar a ver grandes personas burgueses, y entonces lo que decíamos anteriormente, el paria social queda relegado a simplemente no ser retratado. Entonces puede ser retratado de otras maneras, y ese tabú de no tocar, de no poder ver al otro haciendo otras cosas distintas que no sea por medio de una pintura, que no sea por medio de todo esto, y que tenemos también códigos muy establecidos. Entonces, que nuestra sociedad tiene códigos como tal de no tocar, de esto no se toca. Entonces siempre es como que el artista debería ir en contraposición a eso. Y listo, esa sería mi exposición. Para comenzar, la lectura, texto escrito por Roxana, dice que el cuerpo tiene varias líneas de investigación, las cuales son científicas, estéticas y económicas. El cuerpo como bien de consumo y antropológicas. Por ejemplo, en las culturas prehispánicas, ellos abrían los cuerpos de las personas y sacaban el corazón. Lo ofrecían a los dioses como si fuera una ofrenda. Y era todo un rito. Y eso alimentaba un equilibrio en sus vidas. Lo mismo pasa con algunos artistas que trabajaban con sus propios cuerpos, sufriendo un desgarramiento inferior, pero no tan doloroso y sangriento físicamente, pero que en esa experimentación les permite mostrarse para transmitir energías y un cambio en su cuerpo
para encontrar un punto de balanza entre lo que son y lo que podían llegar a ser. Roxana Rodríguez dice que el cuerpo es venerado en muchas partes del mundo y se utiliza para varias cosas. Además, Rodríguez hace una división de estos dos términos. Todo comienza en la antigua Grecia, hasta el Renacimiento, con el objetivo de conocer cómo se dio el descubrimiento anatómico del cuerpo. También ella destaca tres momentos como el body art, la nueva carne y el cyborg, los cuales se comparten características técnicas de realización en el cuerpo como fuente de inspiración y expresión. El cuerpo como objeto de investigación. En el siglo III se hacían disecciones de animales y humanos. Después, en la antigua greco-romana, ese conocimiento anatómico se convierte en una exaltación por la estética clásica y llegaron a hacer esculturas, en donde se llegaron a hacer esculturas de diferentes dioses, como por ejemplo en las procesiones en honor a Dionisio. Después hubo un cambio en la era cristiana y la estética, pues los medievales o los occidentales dejaron de bañarse y alimentarse, además que adoptaron la forma de autoflagelarse, haciendo alusión al desprecio del cuerpo humano. Al mismo tiempo, hubo un desarrollo intelectual en otras áreas. En el siglo XIII se hicieron disecciones humanas, pero no con el cuerpo, sino con el útero de la mujer. Además, en el siglo XV hubo un conocimiento del cuerpo científico y anatómico, por medio de las ilustraciones y dibujos de Leonardo da Vinci. El cuerpo como objeto de arte. Roxana dice que el cuerpo toma diferentes matices y manifestaciones en donde el cuerpo es objeto de arte y es venerado por diferentes movimientos como el body art, nueva carne y el cyborg. En los años 60, el hombre tiene la necesidad de mostrarse en vez de ser el mismo, utilizando la metamorfosis y transgrediendo la estética clásica. Como también tratar de imitar, por ejemplo, el caso de Orlan, una artista francesa que se opera para simular un ícono femenino de belleza copiando obras como la Venus de Botticelli y la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. En este caso, la realidad ya no sería como la conocemos, sino como la imaginamos. Podemos cambiarla y transformarla gracias a la tecnología y a la cibernética, ciencia que estudia la comunicación del ser humano y máquinas, logrando que el cuerpo humano sea ya un ente robotizado. Acá vemos 2 horas de Orlan. Listo. Bueno, pasamos al body art. Con referente al body art, Roxana habla de que fue una manifestación en los años 60 y 80 en donde el cuerpo se presenta a sí mismo, ya sea de forma violenta, con el fin de ser auténticos, en donde el artista o persona transmite sensaciones que el espectador lo entienda o lo sienta también. Estas sensaciones se pueden expresar mediante la pintura, fotografía o performance. Entonces el cuerpo se convierte en el lienzo donde el artista plasma sus afecciones neuróticas, ya sean individuales o colectivas. Ya podemos ver la pintura y ya pasamos entonces a la nueva carne. La nueva carne habla del gore en los 80 y el cyberpunk, en donde se une el terror y la ciencia ficción. Además, donde el terror viene de una apariencia maligna de la naturaleza, mientras que el positivismo de la segunda propone la necesidad de controlar mejor la raza humana y sus condiciones de vida, a través del conocimiento científico y su aplicación. La identidad de la nueva carne se la da el punto y la transformación que con este se puede hacer, ya sea mediante la implementación de elementos tecnológicos o simplemente deformando las características del mismo, hasta crear un ente que representa todo lo perverso del ser humano. Acá podemos ver algunas películas del cine de los 80 de Ronin Main. El Tetsuo, que es una película
que una película ya de qué, asiática, por decirlo así, bueno, una película ya no norteamericana. Bueno, por último, el cyborg o el hombre mejorado toca el tema de cómo sería la transformación del hombre y la mujer. Y la mujer pone como, y pone como ejemplo el fragmento de Jacqueline S., que habla de su voluntad y su testamento escrito en los 80s. Pero Roxana dice que si lo leemos en el 2003 o digamos a la actualidad, que fue como ella escribió el texto, quizás resulte un poco obsoleto. Pues gracias a los avances científicos, cualquier persona que lo posee puede cambiar de sexo mediante cirugía estética. Ya no tenemos que imaginarnos cómo sería la transformación. Ahora sabemos cómo se ve un hombre o una mujer que han decidido cambiar de sexo. Entonces prácticamente lo que antes era ficción y fantasía y no se podía hacer, ahora se convierte en una realidad. No solo para satisfacer nuestras necesidades, sino también los deseos. El término cyborg se crea en los 60s para definir un hombre mejorado que podría sobrevivir en una atmósfera extraterrestre gracias a modificaciones fisiológicas y psicológicas, obtenidas mediante fármacos y cirugías, como los personajes de Existence, Terminator, Robocop, Matrix. Entonces, cyborg es una combinación de mente-máquina, lo que en este sentido todos somos cyborg en el momento en que empezamos a interactuar con otros dentro de una misma cultura, pero como manifestación artística tiene gran peso en el arte performativo de los 60s y de los 80s. Acá podemos ver alguna imagen de Jacqueline S. Por último, muchachos, para terminar, ya cierro con Stelios Arcadius. Es un artista del performance australiano contemporáneo, como también es un artista visual, roboticista, artista multimedia. Legalmente se cambió el nombre a Estelarc y hace de las prótesis extensión del cuerpo y de la mente, lo que permite conectarnos con otra realidad, como si estuviéramos en un sexto sentido. Lastimosamente, Sterlac ha sido fuertemente criticada por la medicina y psicología, también por los artistas del body art. Como él toma la concepción del cuerpo como objeto de diseño y no de deseo. Bueno, muchas gracias. Esta fue mi presentación. Listo, compañeros. Muy buenas, tutores y compañeros. Yo voy a hablar de la estética de los cuerpos mutantes en las obras de Sterling Orland y Webster von Hansen. Disculpen la pronunciación, son nombres extranjeros. Y voy a completar un poco de la anterior presentación. Los autores fueron Silvana y Baldo. El artículo explora el cuerpo a través de los tres artistas, el australiano Sterla, la francesa Orland y el alemán Volker Wantz, quienes mediante sus trabajos artísticos exploran la evolución, transformación y comprensión del cuerpo. Esta exploración se acompañará en un marco filosófico basado en los autores franceses de la línea postmoderna, que discuten sobre la estética y mutaciones corporales, como Liposter de 1994, Baudy-Brillat 1997, Virilin 1992 y 1996. Estos tres artistas son contemporáneos en sí y tienen una característica muy importante. Ellos crecieron ya con tecnología y vieron la evolución de esta. Los tres nacieron en la década de los 40, que vieron cómo se creó la telefonía, el internet, y esos cambios les inspiraron en su obra. El cuerpo siempre ha tenido mutaciones y el cuerpo está basado en la cultura que esté. En el primer análisis hablaremos de Starling, la obsolescencia del cuerpo. Una vértice de la filosofía de la técnica sostiene que la tecnología es una prolongación del cuerpo humano que en esta destinada a desaparecer un proceso obsoleto. Esta filosofía asume que el cuerpo
es imperfecto y débil. Toca remarcar mucho eso porque el artista en su obra lo menciona mucho, por lo que debe ser mejorado técnicamente para alcanzar la perfección. Para Starling, el cuerpo es limitante de la mente. Factores como comer, respirar, el cansancio, envejecer, son factores que nos detienen. Y ya el cuerpo debe evolucionar a través de máquinas. Aquí vemos una de sus performances, que es un brazo robótico. No es una prótesis, no es algo para reemplazar, sino mejorar su propio cuerpo. Está conectado con su cuerpo. Él menciona que factores que nuestro cuerpo es tan limitante que dejar de comer unos días ya nos hace fallecer. No tomar agua y factores como dejar de respirar por unos minutos nos hace fallecer, y que el cuerpo en su el cuerpo en general limita nuestro potencial, que él a través de su arte explora eso. Como lo mencionó el compañero, sí es muy criticado porque él no ve el cuerpo como forma positiva, sino como una limitación de la humanidad. Orland, la performance quirúrgica de una estética de transformación. Orland desarrolla su arte basado en la creencia que el cuerpo siempre ha sido mutable. Para el artista, la sala quirúrgica es el espacio más emblemático para explorar las políticas tecnológicas del cuerpo contemporáneo. Es un lugar que certifica la incompletud del cuerpo y al mismo tiempo promueve su mutación en pro de la belleza, la perfección y la juventud. La artista, en su performance El Renacimiento de Santa Orla, se opera 7 partes. Hace 7 operaciones. Y esto lo transmite en vivo. La fase de esta performance fue primero generar una imagen por computadora, después grabar las cirugías y después transmitirla en vivo en museos, en galerías. Al final, no es lo importante el resultado de la cirugía, sino el proceso, cómo los cirujanos, enfermeras hicieron todo eso. Al final su cuerpo fue mutado porque el cuerpo, como el anterior artista, es incompleto, se debe mejorar. Aquí vemos una de su exposición, al final todo su performance estaba decorada con colores muy llamativos, con elementos no habituales para un quirófano. Y por último, Hunter von Hans, una estética para cuerpos muertos. El arte Hunter von Hans explora el cuerpo humano después de la muerte, mostrando que el cuerpo muerto sigue siendo performático. Su técnica de plastificación permite conservar cuerpos y órganos, lo que posibilita la exploración de la anatomía desde el interior. Hans revela detalles internos como vísceras, pulmones e intestinos, presentando el cuerpo muerto como un objeto estético y científico. Para el artista es importante no solo en demostrar lo exterior, sino lo interno, lo que lo compone, lo que nos ayuda a vivir. Y que el cuerpo no se detiene, no se debe dejar como un objeto artístico después de su muerte, sino se debe explorar más. Y aquí vemos varias de sus esculturas en situaciones normales. Y al final del texto nos explica, nos explora que el cuerpo, como la figura artística que se debe explorar, debe evolucionar a través de los años. Y que en esta época que la tecnología está avanzando, vamos a ver más cambios. Bueno, esta fue mi presentación. Listo, compañera Laura, muchísimas gracias. Muy chévere, compañeros, todas las compañera. composiciones, muy interesantes. Tremendo, sí, de verdad.
No conocía al último artista que decía Laura, no lo conocía, llegué solamente hasta Orlan. A mí me impactó mucho a Olga hacerse 7 operaciones, transmitirle en vivo y cómo ella mutó su cuerpo por el arte. Sí, que complementando eso que tú decías, yo creo que ya estamos acá hablando de una vez el diálogo que estamos haciendo. Me impresiona mucho Orlan porque vi que ella también viste a los que la operan, o sea, ella misma los viste con prendas de artistas conocidos. Entonces es todo un espectáculo escenográfico y aparte de eso ella también creo que receta poemas cuando la están operando. Es una vaina pues que uno no se imagina, ¿no? Que suceda en una operación. A mí realmente me surgieron varias preguntas con la exposición de Nelson y de Laura. Sí. Esos manejos del cuerpo, tanto de Orlan como de Van Huggins, creo que era el último, y esa tendencia cyborg a tratar de modificar el cuerpo, ¿sí es arte? Sí se podría considerar como una expresión artística. Es que yo los escuchaba hablar y claro, el discurso aguanta todo, pero realmente lo que yo sentí es que se estaban desviando hacia la ciencia, hacia el estudio tecnológico y se quedaban cortos en una intención artística, de una expresión de una situación, porque yo siento que el arte sí tiene que llevar a cuestionar, pero lo que yo siento que lo que ellos hacen al presentar su obra no es un cuestionamiento, sino es plantear una mutación y una evolución para preservar y proteger el cuerpo, ¿sí? Para mejorarlo, digamos. Entonces no sé qué tan artístico pueda llegar a ser. Pues por eso es que digamos, este señor ¿Starling? Sí, exacto, es fuertemente criticado porque de hecho ahí en el arte se crea esa división, pero ellos aprovechan esa tecnología o esos avances científicos, digamos acá por ejemplo como la cibernética y todo esto que lo que dice lo que hace Starlight, pues él tampoco se va a lanzar a ser artista porque sí, porque primero él estudió robótica, entonces el hombre tiene idea del conocimiento anatómico del cuerpo humano, ¿sí? Entonces digamos que yo diría que también para uno pues poder, además que si esto le sirve a él, si él lo toma también, digamos, yo lo tomaría más como un avance científico en el sentido de que pueda hacer prótesis para personas que no tengan, digamos, sus partes. Pero él no hace prótesis, él hace mejora. En el texto que yo leí, él no hace prótesis, él hace mejora. En el brazo robótico nunca él necesitó uno, sino hizo ese brazo para tener, no sé, más posibilidad, más. Y él quiere encarnar el hombre y la máquina, el híbrido de esos dos. Sí, como una especie de exoesqueleto, ¿no? Podríamos decir. Sí, digamos que, o sea que ahí ya no se mostraría tanto el arte, sino como o sea, como que el ser humano deja de ser para mostrar otra realidad. De acuerdo. Eso es lo que yo entiendo cuando Starlight trata de hacer estos performances, ¿no? Porque es más performativo. Sí, pero yo igual lo sigo sintiendo desviado hacia la ciencia, hacia el estudio anatómico del cuerpo, porque en ese orden de ideas también con el último artista, Van Huggins, creo que era, el que trabajaba sobre el cuerpo muerto. ¿Sí? Su intención es seguir explorando el cuerpo y es mostrar el cuerpo de adentro hacia afuera, lo que se me hace un estudio anatómico y no artístico, porque si vamos a eso y todo este cuento de las cirugías, las 7 cirugías que se hizo la señora, no sé, para mí es un ejercicio médico, más que un ejercicio performático artístico. Yo siento que el performance artístico tiene que buscar
generar un cambio en la conciencia, mientras que lo que hacen ellos es generar una percepción futurista de lo que puede llegar a ser el cuerpo humano. ¿Eh? Digamos que el performance del cuerpo y utilizar el cuerpo para expresar molestia, como lo expresaba Cano en su texto, era el simple hecho de quedarse sentada frente a una patrulla de la frontera estadounidense y mexicana. Ahí hay una intención política, ahí hay una intención de representación, ahí hay una intención de generar algún tipo de sentimiento, ya sea a favor o en contra de las posturas políticas de los países. Y creo que hay un ejercicio artístico, ¿sí? El cambiar la mirada del cuerpo humano, que no sea solo contemplativo, como ir a ver a la Mona Lisa o a la Venus, ¿sí? Sino ya entender que el cuerpo como espacio artístico puede generar acción. Pero en los otros, yo no sé, me creo conflicto. A mí también me generó conflicto, Orlan, como cuál es la diferencia entre su arte y un entretenimiento. Exacto. Es al final su performance, el renacimiento de Santa Orla, los disfraza, cambia el vestuario de los... muestra eso en público. Tal vez será la época que lo hizo, fue en la década de los 90, y ahora que estamos con tanta modernidad, que es muy normal la cirugía, puede ser eso que no podemos alcanzar a ver. Pero a mí también me generó ese impacto de que esto es arte o solo entretenimiento, morbo. Sí, yo también lo vi, yo cuando vi, porque es la primera vez que conozco a Orlan, y realmente pues me pareció como muy, como que no sé, como que es una persona que quiere más bien como mostrar, pues realmente mostrar, pero entonces deja de ser ella misma. Digamos que ahí es donde comienza, creo yo que lo que trata de decir, lo que trata de explicar ella es que deja de ser la persona para mostrar su arte por medio corporal, por medio del cuerpo. Pero entonces, y es eso, digamos que lo que utiliza entonces ya es el escenario como tal, que ya es como si fuera una performance y todo, y entonces hasta viste a los propios médicos, digamos, ella de hecho decía que, creo que por ahí leí que coloca una persona que sostenga como un afiche de los dibujos de la divinidad de estos artistas conocidos, pero entonces ella los dibuja con la sangre de ella. Entonces, pues, como le digo, yo creo que todas estas acciones dejan de ser ella para plasmar su arte con el cuerpo, en toda su expresión. Y pues obviamente genera, digamos que puede también, pues ella lo que dice es que ella hace eso para quitar esa divinidad, ¿cómo decirlo? Esa perfección de mujer, ¿sí? Esa perfección de mujer, y retratar lo que puede llegar a ser el cuerpo, o demostrar esa hermosura de la mujer, pero de otra forma, es lo que yo entiendo, por medio de eso, de lo que ella hace. Y también ella se enfoca más, que no importa el resultado que tenga, sino el procedimiento. O sea, se centra en cómo se hace la cirugía, cómo lo expone y todo eso. Que al final, en una parte que a ella no le genera dolor eso, porque al final en muchas cirugías está dormida. Que genera el dolor es la persona que lo ve. Y hasta que ella ve la cirugía, ella genera el dolor. Me parece contradictorio, porque al final cuando uno se opera siente dolor, porque al final el cuerpo cambia, hay una modificación y el cuerpo se resiente. Sí, yo lo que veo es que ella lo que trata es como de transmitir esas sensaciones, pero entonces obviamente uno a primera vista lo que ve es como sufrimiento, como que de hecho las fotos que tú publicaste son un poco, pues, digamos que fuertes si lo viera otra persona, pero nosotros que ya lo vemos como estamos estudiando esto, ya lo vemos de una forma rara, pero que involucra o que entra en el arte.
Doris Salcedo dice que la violencia política inicia y termina con el cuerpo. ¿Sí? Y eso nos lleva a pensar en la evolución del cuerpo y su percepción a lo largo del tiempo, pero causarse dolor podría ser una práctica artística. ¿Cuál sería el objetivo de causarse dolor para una práctica artística? ¿Cuál es la intención subversiva que lleva a eso? Yo vería eso como que, por ejemplo, digamos, lo que hace Orlan nuevamente, de pintar con su propia sangre un cuadro y mostrarlo en plena cirugía, es un motivo como también de decir, oye, esto no me gusta esto, yo prefiero entonces botar mi sangre dibujando o haciendo arte, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que yo veo que hace ella, que es dejar de ser uno, digamos, dejar de ser violento, para uno convertirse entonces dejar de ser violento para poder transformar la mentalidad de las personas. Digamos que eso también puede ser lo que hace Doris Salcedo, que es con la violencia, es una crítica, puede ser una crítica lo que puede hacer Orlan, y esa representación del dibujo, de la cirugía, es como hey, estoy acá, yo también soy mujer y puedo también hablar y puedo expresarme de esta forma. Y la sangre no se utiliza para matar a la gente, sino para hacer arte. Y tener en cuenta en las anteriores posiciones que el cuerpo siempre ha estado presente el dolor, que en el catolicismo se castigaban, se obedecía un cuerpo a los dioses, que siempre el dolor con el cuerpo ha estado presente. Sí. Esta vez, digamos, en esa, claro, Orlan ya cambió un poco esa percepción porque ya es un poco más crítica esa posición en cuanto a lo que era antiguamente, que se autoflagelaban también porque la parte cristiana también como que todo lo que era el miedo al infierno, todo lo que era todo eso como que también, digamos, los pecados, ¿sí? Como que los hacía también, digamos, de alguna otra forma pedir perdón a Dios. Sí. Creo que ya podemos ir cerrando. No sé si Yair nos ayuda con las conclusiones. ¿Qué opina Yair al respecto? No, pues sí, yo opino en el respecto a la hora lo que es que sí, el cuerpo en el arte ha sido usado para el dolor y realmente en el catolicismo, como decía Nelson, también ha sido como para ver esa furia de Dios y respecto al tema de los cyborgs, pues yo siento que los artistas lo que hacen es representar el cuerpo ya para representarlo, pues representar al ser humano en otra realidad, porque pues la realidad, digamos, yo pienso que la de los seres humanos es que nosotros vamos básicamente a ser como cyborgs en un futuro y que, por ejemplo, nosotros, o sea, ya nosotros podríamos decir que nos vamos a extinguir, eso es una realidad, y que, por ejemplo, un robot, un cyborg no necesita órganos para vivir, un cyborg ya puede, pues incluso hasta con energía solar, entonces yo siento que los artistas lo que están plasmando es la evolución del ser humano al tema de los cyborgs y inteligencia artificial. Estaremos apoyando la idea de Starling, que el cuerpo es una limitación del humano. Sí, exacto. En cuanto a todo, porque el ser humano, veanlo, el ser humano es muy frágil en todo aspecto. En cambio, un cyborg tiene fuerza, un cyborg le pueden hacer incluso un brazo que pueda levantar una caja, un exoesqueleto que pueda soportar, sí, puede alzar y pueda realizar muchas tareas que a nosotros el ser humano nos queda limitante. De hecho, hace poco miré, no sé si fue en las noticias o no sé, pero miré un video en donde había un robot, no sé si era en China, pero estas grandes potencias que ahora quieren desarrollar y ya tienen prácticamente hechos robots y todo, puede sentir y se pone de mal genio. Y que el robot se le iba a tirar al público, no creo que era en un concierto, no sé en dónde era, pero entonces uno dice, hombre, pues si va a atacar, también pueden ser utilizados para la guerra, ¿sí? Entonces uno no sabe de aquí a un futuro qué pueda pasar y qué vaya a pasar, porque prácticamente, efectivamente, el ser humano es muy frágil y puede ser reemplazable y no sabemos en manos de quiénes podemos estar. Sí, eso es.
como que no se despega mucho de lo que puede ser, ¿no? De la realidad. Ya sabemos que existen los robots, pues ya sabemos que están fabricando para diferentes funciones. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, y entonces, de aquí a mañana o de aquí a quién sabe cuántos años, si un robot también puede sentir y puede atacar, pues también los pueden programar o los pueden utilizar para algo peor, ¿no? De acuerdo. Exacto, ya. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Igualmente, está muy interesante las exposiciones, todas. Sí, perfecto, muy bien a todos. Muchas gracias por sus intervenciones. Un gran aprendizaje y gracias por estar acá. Y también es un honor estar acá y compartir con todos ustedes. Vale, Compañeros. hasta la próxima, muchachos. Hasta luego.